Eh, Buenos días, nosotros somos el equipo número 2 y vamos a hablar sobre la complejidad en el tiempo. Bueno, para empezar, vamos a ver un poco de introducción, vamos a conocer un poquito sobre los algoritmos. Un algoritmo es como una metodología, es una serie de instrucciones que debemos de seguir paso a paso para poder obtener una solución o un resultado. Eh, por ejemplo, si utilizamos como una operación matemática, nosotros tenemos que seguir ciertos pasos, ciertas instrucciones para poder obtener una solución o un resultado correcto. Conlleva ciertas partes y características un algoritmo para que sea específico y nos pueda brindar un resultado correcto. Lleva tres partes: el input, el proceso y el output. El input, también conocido como la entrada, es donde nosotros vamos a asignar los valores de entrada, los valores con los que vamos a trabajar durante las instrucciones, durante el proceso. El proceso es donde vamos a aplicar todos los pasos que sean necesarios para poder obtener algún resultado. Y por último, el output o la salida, donde vamos a obtener ese resultado que convertimos desde nuestros datos de entrada y obtuvimos un resultado. Debe de ser preciso, es decir, que sea información clara, que no haya ambigüedad dentro de las instrucciones. Debe ser ordenado, ¿sí? Tenemos que llevar una organización dentro de cada uno de los procesos de las instrucciones. Debe de ser finito, es decir, que tenga un límite de instrucciones, porque si no, nunca vamos a obtener algún resultado. Y por último, debe ser definido, es decir, que si yo lo aplico 2, 3, 4 veces, debe salir siempre el mismo resultado. Al igual que si lo aplica otra persona, otro grupo de personas, deben de salir siempre el mismo resultado. Ahora mi compañero Sebastián les va a hablar sobre la complejidad algorítmica. Bueno, continuando con nuestra introducción al tema, tenemos que un problema es una cuestión que se plantea para hallar un dato desconocido a partir de otros conocidos, o bien para determinar el método que hay que seguir para obtener el resultado dado. Entonces, un problema tendría la capacidad de ser solucionado por uno o varios métodos, pero si bien es importante llegar a la respuesta, es más importante evaluar su viabilidad, ya que así que siempre que se analiza y evalúa adecuadamente la efectividad de una solución, se disminuye drásticamente el costo que representa su producción y mantenimiento, pues los recursos que se invierten posteriormente en codificación, pruebas y revisión es mucho menor siempre. Tal es el caso del tiempo, el dinero y el talento humano. Es aquí donde entra el concepto de complejidad algorítmica, y es que es una métrica teórica que nos ayuda a describir el comportamiento de un algoritmo en términos de tiempos de ejecución y memoria requerida. Esto claramente nos va a ayudar a comparar entre la efectividad de un algoritmo y otro y decidir así cuál nos conviene implementar. Se podría pensar que la complejidad algorítmica es el ritmo de crecimiento, donde se evalúa cómo crece el número de instrucciones necesarias para resolver el problema en función del tamaño del mismo. Y bueno, continuando con la siguiente diapositiva, nos adentraremos al tema de complejidad en el tiempo. Bueno, yo les vengo a explicar más o menos qué es la complejidad del tiempo. La complejidad del tiempo se puede definir como el tiempo que tarda una instrucción de algún algoritmo en completarse, ¿no? Siempre y cuando el tamaño de los datos procesados sea adecuado, y también depende del tamaño de estos mismos datos, va a ser más o menos cuánto va a durar. Los requisitos del tiempo pueden detonarse o definirse como una función numérica, lo que es TAN, como que se ve en pantalla, que puede medirse por el número de pasos que puede tener un algoritmo, siempre y cuando que estos pasos lleven un tiempo constante. Por ejemplo, en el caso de la suma de dos enteros con cierto número de bits y se dan cierto número de pasos, el tiempo total, o se puede calcular como Tn es igual a C por N, donde C es el tiempo consumido
en la suma de 2 bits. En este caso se puede llegar a una conclusión en la que tn o la función tn puede crecer linealmente a medida que aumenta el tamaño de la entrada de los datos. Como aquí bien dice también, la complejidad temporal se puede estimar comúnmente contando el número de operaciones o el número de pasos realizadas por el algoritmo, suponiendo que cada operación, como antes se mencionó, requiere una cantidad fija de tiempo. Bueno, aquí yo les voy a dar una pequeña recapitulación de lo que anteriormente dijeron mis compañeros, un poquito mío. Para empezar, la computación es bastante importante, no solamente que creemos que codifiquemos un algoritmo que funcione y haga su tarea, sino que este también tiene que ser bastante eficiente a la hora de hacerlo, ¿no? Para poder medir esta eficiencia, tenemos dos tipos de complejidades, ¿no? Principalmente, ¿no? La primera es la complejidad espacial, la cual no nos toca decirla, de forma simple tiene que ver con la memoria que utiliza un algoritmo, y en este caso la complejidad en el tiempo, la que nosotros estamos hablando, la cual toma en cuenta el número de operaciones que un algoritmo realiza, así como el número de datos de entrada, ¿no? Aunque cabe resaltar que esta eficiencia también puede variar bastante, dependiendo de nuestro equipo en sí, ¿no? De nuestro sistema operativo, del hardware que tenemos, etc. ¿Siguiente? Antes de, bueno, ahora explicar un poquito más lo que tiene que ver, en esta complejidad existe una relación bastante estrecha entre el número de datos, el número de operaciones y el tiempo que toma, ¿no? Esta relación se le conoce como el orden de crecimiento y esta celedad se puede, no sé si contar, se puede clasificar usando la notación de la gran O en inglés, como yo la encontré, la notación de The Big O Notation, notación de la gran O, que es lo mismo, ¿no? Y esta consiste en expresar justamente este tiempo, no, más bien consiste en expresar cómo va la evolución del tiempo conforme para empezar, más datos iniciales le vamos pasando al algoritmo. Siguiente. Siguiente. Aquí tenemos algunos tipos de complejidad, algunos tipos de complejidades temporales, algunos tipos de tiempo, ¿no? En la diapositiva anterior venían algunos tiempos, como el tiempo constante, el tiempo constante ahorita es el que me acuerdo, y estas denotan cómo va a evolucionar el tiempo, ¿no? Para empezar, el tiempo constante, por ejemplo, significa que sin importar el número de operaciones, sin importar el número de datos, número de operaciones, siempre se va a mantener constante, no importa el tiempo, no importa nada. Si es 4 segundos con un dato, será 4 segundos con 1.000.000 de datos, ¿no? Después tenemos lineal, que tiene una evolución bastante constante, tiene una evolución bastante gradual, ¿no? Como si fuera una rampa. Y aquí tenemos muchos otros, ¿no? Como el tiempo logarítmico, cuadrático, exponencial, cúbico, etcétera. Es justamente, bueno, una cosa que me parece bastante interesante. Esto me parece bastante interesante debido a que nos muestra cómo es que todas esas funciones que hemos estado viendo en secundaria, no sé si en secundaria empezamos a ver, pero por lo menos en secundaria, en preparatoria las empezamos a ver, funciones exponenciales, funciones constantes, cuadráticas, todas se aplican aquí. Y esto es muy interesante, ¿no? Porque muestra cómo es que las matemáticas y la programación se juntan para poder hacer un mejor algoritmo. Siguiente. Siguiente. Ahora yo voy a explicar el primer ejemplo, va a ser el más básico y el más general también. Y este principalmente nos dice que a dos personas se les encargó hacer un algoritmo donde básicamente probaran esta complejidad en el tiempo. Siguiente, Rodrigo. La persona hizo este código donde utilizó solamente un for y lo que sabemos es que utilizó una función process. Esta función no utilizó dentro de ningún otro bucle y solamente utilizó este procesamiento matemático para
para lo que le estaban pidiendo. Entonces, como vemos, para cualquier entrada, el algoritmo recorre los elementos que solamente se le solicitan en una ocasión. O sea, si se le pide imprimir 3 datos, va a recorrerse como si fuera caminando nada más. Siguiente, Rodri. Y vemos aquí en esta tabla que para pedir, por ejemplo, un dato se tardaba 2 segundos, para pedir 5 datos se tardaba 10 segundos, así sucesivamente. Se tardaba el doble de segundos de lo que se pedía un dato. ¿Siguiente? Mientras que la persona 2 utilizó un for dentro de un for. Esto, haz de cuenta que utilizaban como si fueran 2 dimensiones, por ejemplo, que iban en vez de caminar seguido y consecutivo, iban como si fueran en 2 pasos. O sea, iban primero en el primer for, iban escalando y luego en el segundo, lo cual tardaba más el proceso. Siguiente. Y tenía algunas cosas en común, pero por cada elemento, por cada valor de i, se agregaba otro for, que va de 0 en 0 hasta la cantidad que es. Y por cada valor que tome i, j va a tomar todos los valores posibles, haciendo el recorrido completo desde 0 hasta el dato solicitado. Es lo que acabo de explicar, pero lo decir, Rodri. Y en la tabla de la persona 2, se vio que al pedir un dato, se tardó solamente 0.25 segundos. Esto no lo podrían determinar ya para elegir este código porque podría ser como ventaja o factor del CPU de la persona que había realizado el código, y siguieron probando hasta que para pedir 5 datos le daban 6.25 segundos. Hasta el momento iba más rápido que el pasado, pero ya al pedir datos más grandes como 50, ya se disparaba la proporción, o sea, ya tardaba 625 segundos. Y si pedía 1000 datos, se tardaba 2500, y así se fue como en una escala donde ya se iba más lejos de la primera persona. ¿Vale? Asiente. Y como vemos en esta tabla, la persona A, tenía como esta sucesión, esta progresión donde iba directo, y tenía un transcurso lineal, donde solamente el dato que se pedía tardaba el doble de segundos, mientras que la persona B, al solicitar datos pequeños no tardaba casi nada, pero ya en solicitar datos más grandes tardaba mucho más, porque tenía el otro for donde hace cuando funcionaban como 2 dimensiones. Bueno, yo ahora les voy a explicar sobre otro ejemplo. Este ejemplo es un poco más corto. Vamos a ver sobre un tiempo constante. ¿A qué nos referimos con constante? Cada línea de código que tengamos, por ejemplo, en este ejemplo, este arreglo que tenemos aquí, es una línea de código que no está dentro de un ciclo o un bucle, es decir, no se va a repetir. Entonces, cada una de esas líneas de código se va a ejecutar en un tiempo constante. Es por eso que en la gráfica que tenemos a un lado vemos que al ejecutarse 1, 2, 3 o 4 líneas de código va a seguir teniendo el mismo tiempo para realizar cada uno de los códigos. Avanzando con otro ejemplo, tenemos uno que trata sobre una búsqueda de un dato. Entre los algoritmos más populares que se utilizan para la búsqueda de un dato específico en un arreglo, pues destaca la búsqueda binaria. Aquí en este problema tenemos un arreglo de 25 datos ya ordenado que contiene los primeros 25 números primos. El problema nos está pidiendo buscar el número 67 y eso es lo que vamos a ver a continuación. Bueno, la búsqueda binaria consiste básicamente en asignar un mínimo y un máximo. Como estamos empezando, nuestro mínimo será la posición 0 y nuestro máximo será la última posición del arreglo, es decir, 24. Nosotros tendríamos que sacar el promedio de estas dos posiciones y al hacerlo nos daría que una posición 12. Ahora, si nos vamos a la posición número 12, encontramos el número 41. Y como 41 es menor que 67, podríamos descartar todas las posiciones que están a la izquierda junto con el número 12.
Entonces, de esta forma, nuestro mínimo pasaría a ser la posición siguiente, que sería el número 13. De nuevo, sacando el promedio, nos encontraríamos que nuestro promedio sería 18, 18.5, pero nosotros estamos tomando el valor entero. Entonces, si nos vamos a la posición número 18, nos encontramos con nuestro número buscado, que es el número 67. Siguiente. Bueno, siguiente. Aquí tenemos un ejemplo más claro con código, y es que tenemos de problema que queremos buscar el número 44 en un arreglo. Pues no está arreglado, entonces nuestro primer paso sería ordenarlo con la función sort. Una vez ordenado, con una condición y una función de binary search, que básicamente hará lo que les acabo de explicar en el anterior ejemplo, al pasarle de parámetros el arreglo y el valor a buscar, pues esta nos irá haciendo todo el proceso hasta encontrar y nos arrojará una salida dependiendo de si el número o valor que nosotros estamos buscando está o no en el arreglo. La búsqueda binaria en sí es mejor que otros tipos de algoritmo que se utilizan para la búsqueda. Por ejemplo, otro popular es la búsqueda lineal, que consiste en ir comparando cada posición del arreglo hasta encontrar el número que nosotros estamos buscando o el valor. Esto pues claramente va perdiendo su eficiencia a medida que van creciendo los datos del arreglo. Finalmente, me toca explicar mi ejemplo. Lo siento si se escucha un claxon ahí de fondo, es que alguien está pitando. Pero bueno, este algoritmo lo que hace es imprimir un n número de veces la frase de "This code is to demonstrate high complexity", y nos va a imprimir el tiempo que tarda, ¿no? Si le decimos que lo imprima un número n es igual a 1, o sea, una vez, nos va a tardar 1 milisegundo. Pero si le pedimos que lo imprima 10 veces, n es igual a 10, entonces se va a tardar 999 microsegundos, que microsegundos está compuesto por bastantes milisegundos. Y eso sería todo. Eso sería todo de nuestra parte. Muchas gracias. Aquí digamos todos los nombres de los que participaron en nuestro equipo. Gracias.